Buenas, bienvenidos a este audio vídeo de unplandivino.net, aquí con Claudia desde Argentina. ¿Qué tal? Hola, buenas tardes, Iván. Muy Per- bien, Perdona la muchas distorsión, gracias. que cuando se oye, yo no sé qué pasa cuando si lo oyeras lo verías, porque cuando empiezas a hablar en la llamada, pero ahora se arregla, se suena mucho, Sí, lo escucho cuando escucho tus videos, siempre, sí, se percibe al principio, queda grabado. es verdad. Pues sí, eso nada, se oye, pero ya se arregla, ¿no? Ahí ya Bueno, está. pues vamos a hacer aquí una especie de recorrido así a modo de invitación para animarnos también nosotros a mirar este tema de los principios, ya que el tema de Dios está un poco como separado de la creación, ¿verdad? Sí, pese a que hay, o sea, como que está naturalizado el hecho de considerarlo creador. No hablo desde la perspectiva biologicista, digamos, científica estricta, Hmm. pero hablo en general, en general, y a pesar de que uno lo reconoce, pasa que con esto, como nos pasa con la verdad y el amor, digamos, en la práctica se percibe que está totalmente disociado nuestro, De nuestro la, concepto de Dios. sí, de la creación. O sea, Dios es un creador que no sé qué, bueno, está ahí lejos, no sé cuántos, pero resulta que, claro, cuando empiezas a pensar, como aparece en este croquis, que las leyes de todo lo que vemos, en realidad, si te abres a la posibilidad de que las haya inventado un creador infinito, pero que es una personalidad, no es la nada, no es una energía, entonces ves como que estamos viviendo en todos los sentidos dentro de Dios, ¿no? Y es lo que representa este gráfico que está en uno de los esbozos de estos grupos, los grupos que se dedicaba a las leyes y los principios de Dios a finales del 2016. Pues aquí tenemos dónde están las creaciones de Dios, que incluyen pues el universo, la materia no viva, las vivas, el alma humana. Mm, Incluso, bueno, el alma humana en realidad es una capa que él luego pinta, en realidad, que abarca, o sea, el universo álmico abarca aquí, o sea, habría que poner otro redondel, como ya lo veremos que lo pinta en algunos vídeos, en el de la transformación creo que es ese principio, habría que poner otra, porque eso, el alma como es como lo que rige en el fondo, tiene ese poder de gobierno que ya lo veremos. Entonces, aquí le falta eso para ver del todo el... Pero fíjate en este tema, ¿no? Como aquí está, o sea, los atributos y los deseos y el carácter de Dios, que son expresados a través de todo este mecanismo. Y esto va englobando cosas. Y lo primero son los principios. O sea que los sí, principios están inyectados, que es lo que dice literalmente en uno de los vídeos que creo que ese ya lo hice, el de hechos fundamentales, hice un poco, están inyectados en todas las leyes de Dios. Y a su vez, todas ellas es como que abarcan a la vez todas las creaciones de Dios. y yo miro en cuestión de jerarquía, Iván, la importancia del deseo que uno viene a lo largo de todo este camino, incluso volviendo a practicar el deseo, porque tampoco se ha convertido en algo, y cómo rige todo, atributos y deseos está por sobre todas las cosas. Claro, fíjate, claro, tiene que ver con eso justo que has dicho entonces, que estamos entrenándonos, claro, al recibir amor además, que es el primer principio fundamental que va junto a la verdad, de alguna manera podemos elegir compartir esta especie de escala de, de jerarquía que acabamos de ver ahí medio expresada, pero es una jerarquía de abrazo, ¿no? De contener. Sí. Entonces, al recibir el alma más, incluso transformarse el alma, puede realmente lo que has dicho, ¿no? De ejercitar el deseo cada vez más, tal como lo hace esa capa final, que es en realidad infinita, que es lo que estaba más eh, ar- aquí. En morado es esto o qué color es este?
que es simplemente el carácter de Dios y los atributos y los deseos, que en realidad lo pinta así, pero bueno, ya sería, Dios sería toda esta pizarra en blanco, ¿no? Que es lo que dice Miller en algunos vídeos. Dice, venga, vamos a representarlo, venga, la pizarra en blanco. Todo, como es infinito, y luego pues ya por hacerse un croquis de algún tipo, pues empieza ahí a ponerlo así, ¿no? El carácter y atributos y deseos. Claro, cierto, lo que has dicho, claro, el tema del deseo precisamente, entonces si vamos en este esbozo, vemos que hay unos principios, pero que nos avisa con mucho cuidado de que estos no son la última palabra, sino también habría infinitos principios, igual que hay infinitas leyes. Diríamos que quizá que son como diferentes tipos de infinito. Sí, y Pero en constante expansión, o sea, sí, sí, por eso infinito, claro. sí, los principios, luego él ahí ya duda, no tanto eso de la expansión. En las leyes sí, hay una continua creación de leyes para regular nuevas creaciones. Hay uno de los principios, de hecho, que se dedica a contarnos esto de las nuevas creaciones, simplemente a ponerle nombre al principio que está metido en ese tema, ¿no? Entonces, fíjate, tenemos, él hace esa advertencia muy importante, dice, cuidado, yo os voy a contar 14, pero no penséis que aquí con esto vais a salir con un manual de cómo vivir en el universo, esto no tiene nada que ver. Antes están todos Sí, los grupos prácticos de realmente poder limpiar el alma y todo eso, ¿no? claro, claro, sí, sí. Además que es la tendencia que tenemos a hacer con el saber, digamos, una prescripción y, Sí, y un automatismo, claro, bien. sí. O sea, esto lo estamos viendo un poco para inspirarnos, motivar el tema de lo cerca que está Dios, Ujú. el respeto a la ley en el buen sentido, ¿no? De respeto, o sea, de qué son las leyes en el fondo, lo que permite que son todas amorosas, todo eso, ¿no? Sí, Y para vivir un poco eso es como lo que hace este grupo final del 2016, antes de hacer un parón en el 2017, donde empiezan a hablar, a grabar más cosas entre ellos sobre las leyes del perdón, el arrepentimiento, la compensación, con más detalle, que ya vimos algo. Y luego en el 2018 creo que es cuando ya empiezan los grupos sobre la creación del pecado, todo eso, que no están, por cierto, todos en vídeo, al menos en YouTube, y duran ahí, no sé si ya es hasta finales del 2018 o más. Bueno, aquí entonces los tenemos puestos así, como principios de fundamento, o sea, de cimientos, ¿no? Amor, verdad, vida, desarrollo, pero claro, amor y verdad no se podrían poner en realidad en el mismo nivel. Estos son como el culmen, macro, sí, lo que abraza todo, por así decir. Y luego sí, pues tienes eso, vida, desarrollo. Y lo que queríamos hacer ahora no es en plan rollazo, sino poner como ejemplos y que nos fueran surgiendo incluso al hilo de la conversación el ejemplo del agua creada a partir de los elementos del hidrógeno, del oxígeno, elementos más básicos, poner un par de ejemplos así que se te ocurran también, pues, y para ir viendo un poco al azar de la intuición, pues, ¿qué principio dices? Ah, pues me quiero ver lo que dice sobre cómo actúa el principio en las creaciones, el principio tal, para ver qué intuyo sobre el agua o sobre un árbol o sobre cosas así, que son ejemplos que pone. Entonces, tenemos economía, función, permanencia, alcance, que pues, ese es como el más complejo, aunque no es tampoco para tanto, pero son todos muy profundos en realidad, es todos muy, y tiene que ver con eso que hemos dicho de la creación de cosas nuevas. Entonces luego tienes los principios de orden, jerarquía, gobierno, responsabilidad, compensación. Vimos lo de responsabilidad, ¿verdad? Que nos dejó encantados. sí, el deseo y la responsabilidad, Sí, como claro. tenía mucho que ver con el deseo, como Dios quiere con estos principios que nos responsabilicemos, o sea, es un deseo incorporado que vimos en aquellos audios y los comentamos incluso, ¿no? Incorporado. Y cómo eso tiene mucha relación y que fue la parte que más me impactó, si se quiere, con el disfrute, o sea, y el contacto, el diseño de tu naturaleza
que ya conlleva, o sea, está totalmente secuenciado, digamos, en el desarrollo de tu, no es secuenciada la palabra, pues no es uno detrás de otro, es, digamos, en paralelo, como que simultáneamente vamos desarrollando, asumiendo nuestra responsabilidad, entonces, por lo tanto, estamos haciendo cargo de lo que sentimos y a partir de ahí poder elegir conscientemente y todas estas decisiones que tomamos aparte del uso del atributo del libre albedrío dado al alma, o sea, a nivel álmico desde el comienzo siempre fue así. Bueno, nosotros ahora estamos aprendiendo eso. Sí, sí. O sea, y lo gracioso que era ver el tema del deseo metido ahí en la responsabilidad, ver cómo de fuerte tenemos que hacer, cuánto esfuerzo tenemos que hacer para crear este mundo donde se disocia la responsabilidad del deseo y todo eso. Sí, yo como participante, bueno, activa todavía dentro del sistema educativo, digamos, el compromiso de recrear, no es recrear porque está creado, perdón, es activar o reconocer y dar valor en todas las tareas de acompañamiento a esa conexión. Es fundamental. Es la única manera, considero, apostar. Tanta resistencia tenemos los adultos que por ahí podría ser el lugar para sembrar como para de una flexibilidad y natural espontaneidad de los niños, que bueno, de por sí ellos tienen una predisposición al descubrimiento y al no juicio y a la Sí, apertura, entonces ellos esa se van. curiosidad tiene que ver con la responsabilidad, esa apertura a conocer, es querer hacerse responsables de todo y no lo veíamos así, ¿no? Fíjate qué interesante. Eso Sí, nos dejó bastante encantados con eso, sí. Y luego los principios específicos del alma, dice la voluntad, el deseo, la redención y la transformación. Ya hemos visto temas de la ley del perdón y del arrepentimiento, que eso entraría ahí, en el tema de la redención. Y hemos visto la voluntad y el deseo juntos, a unas pocas cosillas que nos da ahí, en uno de estos te, vídeos. te pregunto, puede ser un error mío, obviamente puede ser, encima claro yo que puede ser un error de interpretación, digo. Cuando compensación está por sobre la redención, no, está bien, nos estamos refiriendo a la ley, sino a los No, principios de las leyes. no, Esa pero aquí están sobre... No, estos del alma, estos son superiores. La ah, voluntad, el deseo, aunque están aquí abajo. El fundamento, este es el cimiento del edificio, ah, aunque a la vez el amor y la verdad son a la vez también otra cosa, que aparte más, ah, creo, pero eso ya sí, claro, ¿no? Y los más complicados de los principios, los que involucran más, incluso él lo llega a hablar de fórmulas matemáticas, o sea, en el alma, en el nivel del alma, en la sustancia álmica, que es muy diferente de los universos incluso celestiales y espirituales, según dice Miller, pues todos estos principios y estas cosas son las más complejas en de transformación, porque si el alma es la más grande de las creaciones, pues imagínate, ¿no? Lo que regula la transformación de eso, pues es lo más complejo de los principios. Y eso insiste mucho en eso. sí. Ya en el mensaje de Payet del 2 de marzo, del alma, de 1917, me acuerdo porque lo escuché hace poquito, no siempre tengo Sí. la fecha presente, que él habla lo que es y lo que no es el alma, justamente dice, no existe algo con lo que se la pueda comparar, Hmm. que justamente por eso él advierte que no la conocemos ni la podemos describir. Sí. Así que sí, es muy, muy... Bueno, entonces está el tema este de que podemos directamente hacerlo como si volviéramos al cole con aquí tenemos pues dos de hidrógeno, ¿no? Y una de oxígeno, por ejemplo, que nos dan el agua, ¿no? Que así queda muy feo con el Mm, botón dibujado, pero aquí queda más bonito en esta cosa de la Wikipedia, ¿no? Estas serían las moléculas ya hechas de agua
Entonces, esto a santo de que lo digo ahora, porque vamos a agarrar esta cosa tan simple de la creación, hacernos, el dibujo nos sirve un poco para ver que, bueno, es un proceso, hay varios planos y nos vamos a ir al principio, si quieres, de alcance directamente, que es este que se llama de scope, de rango, de alcance. Fíjate, aquí nos tiene que dar unos cuantos términos, como por ejemplo creación, que incluye cualquier materia, criatura, desde la más pequeña partícula hasta la creación viviente más compleja, que sería el alma humana. Bueno, entonces, bueno, no lo voy a poner tan grande. Ahí lo Entonces, veo. aquí dice, también la energía incluye todo, incluye información, energía, emoción, pensamiento, comunicación, relación o interacción entre o dentro de la creación. O sea, el flujo de energía para mantener tu cuerpo físico vivo, eso también, esa interacción dentro de cada creación. Entonces, necesitamos estos términos para ver ahí lo que hacen los principios de alcance y por qué los estamos viendo ahora. Entramos directamente a bocajarro, por así decir, a lo que sería el más complejo dentro de estos, aunque en realidad es el de transformación, pero el más complejo porque lo puede describir, porque son cosas que las podemos comentar, propiedades que incluye todo, ¿no? Las atracciones, fíjate, lo que atrae, ¿no? Una molécula se atrae unas y no otras, y por eso puede combinarse, ¿no? Entonces, atributos, características, restricciones de la creación en sí misma, la creación misma. Esas son las propiedades. Entonces, las reglas incorporadas, internas, y luego tenemos reglas externas. Las reglas internas significa un conjunto de leyes y potenciales que están incorporados en la creación misma y este conjunto de potenciales y leyes gobierna las propiedades y la energía de esa creación. O sea, tú tienes ahí los bichines estos, ¿no? Dos de hidrógeno, cada uno de por sí ya tiene sus propias reglas y historias de lo que ha dicho aquí, que gobiernan sus propiedades y su energía, el flujo que tenga entre sus propias componentes, pues ya ahí tiene sus propias reglas, ¿no? Esas historias. Estás ahí, ¿no? Sí. Y luego las reglas externas serían el conjunto de leyes y de potenciales creados por las combinaciones que hay en la creación. O sea, ahí se crean Claro. leyes, o sea, se crean, Distintas de las que cada uno tenía. sí, que son exteriores a la creación individual misma Claro. y que afectan a las propiedades y energía de la creación. Y ahí pone el ejemplo, pues bueno, o sea, gracias a la combinación, por ejemplo, de nuestros cuerpos y la atmósfera, pues esas combinaciones que son externas a nosotros vistos como creación individual, afectan a las propiedades y a la energía de la creación. Es decir, tú en esta atmósfera, pues, si gracias a que es como es, tienes la propiedad de poder hablar, emitir una voz que resuene en el aire y que los demás cuerpos lo escuchen. Pero si de repente estuvieras en otro sitio, con otra, pues verías afectadas tus propiedades y la capacidad de tu energía, o como se quieras decirlo, debido a esos conjunto de leyes y potenciales creados por las combinaciones externas. Así que tienes conjunto de reglas externas y conjunto de reglas internas. Entonces nos vamos aquí al bicho este, al agua, así dibujada malamente con el este, y claro, ¿qué pasa? Para qué nos cuenta este principio? Pues lo vamos a ver, ten en mente esto, como que hay dos planos, como que hay dos rangos, como, ¿no? Sí, Dos. sí, sí. Bueno, y cada uno tiene un rango de sus leyes internas, sus leyes externas, o sea, cómo le afectan las leyes externas, pero cuando se vayan a mezclar en una nueva creación, pues vamos a ver qué nos alumbra sobre el tema.
este principio, ¿no? Entonces dice, los principios de alcance garantizan que la creación esté gobernada por la ley. O sea, aseguran, garantizan, hablan de eso, de garantizar y de que puedan existir nuevas creaciones y nuevas leyes. O sea, porque aquí no es lo mismo la ley, como bien sabemos, de que regula el agua que lo que regula a las sustancias concretas. De hecho, a partir de las propiedades del hidrógeno y del oxígeno, pues no puedes predecir, parece que no puedes predecir, no podrías predecir teóricamente cuáles van a ser las propiedades del agua, ¿no? Claro, sí, entiendo. Se Entonces, recrea, sí. eso tendría que ver de una manera que a ver si tú lo intuyes también o más, porque aquí hay muchas cosas que sentir, sobre todo, porque esto es, fíjate que nosotros mismos estamos gobernando ahora mismo como alma, o sea, nuestro yo real es un alma y está gobernando a su vez todas estas historias. O sea, estamos haciendo uso de estos principios para la misma materia física que tenemos en el cuerpo. Sí, O sí, sea, yo recuerdo del video de las rutas del alma, cuando él habla de la ciencia del alma y trataba de comparar que cómo habíamos perdido la capacidad de asombro y de no reconocer y que nos eh, estimulaba, si se quiere, las grandes creaciones y los avances de la ciencia, y que estoy pensando ahora cuando me vas contando esto, porque yo lo estoy conociendo a la par de que me lo estás contando también, sí, como es cierto, él toma una hoja y una rama, una flor en ese momento, y ahora comprendo con esto tan simple que es el agua y que, bueno, como parece tan trivial y harto conocido, por decirte, esto que del potencial de decir, bueno, no es predecible, o sea, como en ese margen de no poder darlo por conocido todo lo que abre. claro, claro. Y fíjate que como alma ya lo estás de alguna manera gobernando. Tienes poder o sea, gracias a que te ha creado como alma, Dios, si, si aceptamos lo que nos cuenta, lo que estamos viendo, ¿no? Con Miller lo estamos sintiendo tal cual, ¿no? Y Sí, justo en los vídeos que has comentado de las rutas de grabadas en el alma, pues ahí lo sentíamos fuertemente, claro, que era como, ostras, muy simple y muy profundo a la vez. Y bueno, vamos, o sea, pero aún no lo hemos mirado, lo que son los principios de alcance y por qué son aplicados a la ley, que serían esto, definición y objetivos. O sea, fíjate que son como muchos ingredientes que, que en realidad nunca se agotan, ni siquiera dentro de esta presentación tan breve, tan concisa, ¿no? Las intuiciones y lo que se puede sentir con esto, porque fíjate, aquí nos dicen las leyes, o sea, perdón, las reglas internas, incorporadas, se colocan dentro de cada creación. Por ejemplo, la genética. O sea, están colocadas, están incorporadas en cada creación. O sea, cada célula, o sea, si fíjate si era deslumbrante ya el tema del agua, es sentirlo, pensarlo, pues imagínate ya cada célula que tiene en el núcleo una cadena de ADN brutalmente larga, compleja, esas espirales. sí, Entonces, hay reglas internas que determinan los potenciales de la creación, o sea, por ejemplo, del agua o de la célula, o sea, y también determinan esas reglas internas el flujo de la energía y las propiedades. Vale, ahora vamos a las reglas externas. También, como hemos visto, afectan a cada una de las propiedades y energía de la creación, a las propiedades y a la energía de la creación. Entonces, las reglas externas permiten la expansión de las propiedades y la energía de cada creación. Fíjate, o sea, gracias a que hay reglas externas, claro, a- aparte de las que ya tenían, por ejemplo, el hidrógeno por su cuenta y el oxígeno por su cuenta, gracias a esas reglas externas permiten que haya esa expansión
y ese de repente deslumbrantes propiedades del agua y su flujo de energía, sus historias, ¿no? Lo que permite que ahí, Sí. que ahí podrías empezar a resonar ya con cómo el principio del amor y la verdad están ahí, ¿no? En el agua. O sea, están como resuenan, ¿no? Ahí. Cómo, cómo son inyectados en las leyes esos principios de amor y de verdad en todas las leyes y todo lo que sentimos del agua y que de hecho lo tenemos en el cuerpo, o sea que es más cerca no puede estar. Entonces, reglas externas, dice, las reglas permiten que haya nuevas leyes y nuevas creaciones. Y también controlan el flujo de energía entre creaciones. Como hemos visto ahí, el tema de hablar y la atmósfera, por ejemplo, ¿no? Que es un ejemplo que pone. Yo no me estoy inventando nada prácticamente de. O sea, y aquí la definición, lo que son los principios. Y fíjate qué intrigante, te dice, toda creación debe ser gobernada por la ley. Será gobernada por la ley. O sea, y luego en cada creación ha de haber reglas internas incorporadas. También, y bueno, esto repite un poco, estas reglas internas determinan los potenciales de la creación, vuelve a repetir, determinan el flujo de energía y las propiedades de la creación. Y ahora viene esto, hay nuevas reglas internas creadas cuando las creaciones combinadas forman una nueva creación. Y ahí estamos con el agua, por ejemplo, ¿no? Una vez que se ha combinado, de repente tenemos nuevas reglas internas. El agua misma sería ya no hidrógeno por su lado, oxígeno por su lado, el agua en sí como nueva creación. Sí, y entonces tienes, pues esa tiene nuevas reglas internas. Claro. Y a su vez así en nuevas combinaciones. Que permiten, que tienen otra serie de potenciales. Y entonces, esas nuevas reglas internas determinan el flujo de energía y las propiedades de esa nueva creación, claro. Y el flujo de energía será gobernado, pero también no solo por las internas incorporadas, sino por las externas. Claro. Es con una constante. Sí, entonces los objetivos, dice, ¿por qué los principios son aplicados a la ley? Y fíjate ahora, para permitir que el universo exista. O sea, ¿por qué este principio de alcance se aplica a la ley? O sea, es como muy básico, ¿no? Permitir siquiera la existencia. Esto es que casi no se puede decir con palabras, ¿no? Entonces, Claro. permitir que existan creaciones vivientes y no vivientes simples y complejas. Claro, ¿Cómo pues está tan adormecido, Iván? ¿Cómo está tan adormecido nuestra capacidad de asombro y el deseo y el descubrimiento que uno en un momento, por ejemplo, te hablo de yo adulta, 49 años, un nivel universitario de formación, que vos podés encontrar, digamos, muchas, por decirte, habilidades y capacidades desarrolladas, y esto tan simple que a mí en este momento que vas desarrollando me representa algo, claro, vos decís, pero como que siempre estuvo ahí y no, totalmente adormecido, porque claro, que te diga, sostienen la existencia del universo, como que está desplegándose constantemente y además te sostiene, o sea, eres tú, por decirte. Estás ahí, estamos hablando de vos también, algo sí. así siento en este momento. Esto siento, ¿no? Siento así. Hoy tengo un dolor porque están haciendo acá una instalación cloacal en mi barrio y me dolía en el alma ver cómo el árbol que estaba frente a casa lo derrumbaron. Era un arbolito pequeño, digamos, pero digo yo, esa desconexión que tenemos, Iván, con todo el universo. Por eso estamos tan separados de nosotros mismos, inclusive, porque bueno, más allá de que creemos cuidarnos, todavía lo hacemos con el físico y sin tener toda esta conciencia. Supuestamente nos cuidamos, a veces nos hacemos mucho daño en ese supuesto cuidado del físico exclusivo, desconociendo lo espiritual y ni hablar de lo álmico.
termina siendo un cuidado, digamos, superficial e incluso innecesario, inútil. Sí, Y fuera de armonía, ¿no? eso, claro, eso, porque está muy remarcado, horas corriendo, todo, que digamos como que tiene un énfasis no innecesario en cuanto a cuidados, si fuera un cuidado mesurado y armonioso en todos los niveles, pero claro, esto de que te diga por qué las leyes, el objetivo es que exista el universo, porque hasta dónde estamos como decididos también a la autodestrucción de alguna forma, ¿no? Esta negación del amor que, y que está naturalizada. O sea, nuestra naturaleza, hablo en general, mundialmente, Sí, y nuestra naturaleza, que no hablo de la que Dios nos dio, nuestra naturaleza a nivel alma, pero en este momento nuestra naturaleza es esto, por ejemplo, el lo grabado, progreso. lo grabado, sí, sí, lo grabado en el alma, sí. ¿Sí? Porque era así como algo tan, y eran mis ganas de salir a pelear y enojarme. La máquina igual no entraba, no es que tenía otra alternativa de hacer de otro lugar, pero despiadado, literalmente despiadado. Que lo sentiste ahí, el tema, Sí, sí, la locura del mundo. Y, y aquí, bueno, el tema, lo que quería proponer, que lo estamos haciendo un poco demasiado, estamos viendo demasiado un solo principio, pero que queríamos hacerlo como más de juego para ver, para ver cómo se te puede explotar la cabeza cuando traigas a este, por ejemplo, pues otras definiciones de los otros principios, ¿no? O sea, cuando digas, ostras, es que todos están inyectados en las leyes, todos funcionan a la vez y todos son necesarios y además solo lo que decía al principio, muy importante, solo comenta 14, pero hay muchos más. Entonces, por ejemplo, tenemos el de gobierno. El, el- está muy relacionado con el alma, pero se aplica a todas las materias, vivientes y no vivientes. Entonces, el, esto lo quería, por ejemplo, podemos sacar este mismo, porque ¿qué pasa? Que el agua más compleja tiene unas leyes que ha hecho falta ese principio que hemos visto un poco, es que exista ese principio de alcance y de alguna manera esas leyes están por encima jerárquicamente o gobiernan porque vemos que el agua realmente gobierna, o sea, abraza en una sustancia nueva lo que eran elementos de abajo, por así decirlo, ¿no? mm, Con propiedades y con historias menos potentes en el sentido de que fíjate lo que el agua permite. Toda la vida depende del agua, ¿no? Aunque bueno, sí, el oxígeno también, pero que es un ingrediente y esa capacidad de que sea así y no de otra manera, ¿no? Y entonces, o sea, las leyes, o sea, es como, ¿tú cómo lo intuirías, el tema ese del, porque apenas no hemos leído nada, a lo mejor leyéndolo sale algo, ¿no? Pero está el de gobierno, pero también está la jerarquía. Vamos a ver el de jerarquía, a lo mejor leyendo ese, no sé si lo tengo abierto. Entonces, porque claro, la jerarquía nos suena muy mal, pero en realidad, tanto aquí como en otros lados, lógicamente en la ciencia y eso, pues no suena tan mal el tema de jerarquía. no. Niveles de complejidad Claro, en y ese sentido, en la ¿verdad? escuela, claro, parece un Entonces, título. La célula, niveles de complejidad. sí. Y mira, fíjate que aquí es muy interesante que nos lo pone en contexto. Dice, el alcance determina la existencia del universo, todo lo que hay dentro del universo, cómo se comunica todo con todos los elementos del universo y también los mecanismos álmicos incorporados interiores mediante los cuales
la más elevada creación, o sea, nosotros, dentro del universo, es capaz de comunicarse con Dios. O sea, es que esto del alcance que hemos visto con el agua, fíjate aquí lo que está diciendo. Que, o sea, también, lógicamente, o sea, todos los principios están en todos. Menos, bueno, los que son los principios básicos y los de orden, ¿no? Y estas, luego los del alma, pues bueno, como el alma afecta a todo, pues es como si también estuviera en todo, ¿no? En los principios que afectan al alma. Y estuvieran todos, o sea, como que no se pueden separar entre sí, parece ninguno de estos, porque claro, hemos visto que esta es la capa que rodea todas las creaciones. Entonces, lo volvemos a ver, mira, cómo, o sea, determina la existencia del universo, el principio de alcance, todo lo que hay dentro de él y cómo se comunica, cómo todo se comunica con todos los elementos del universo, o sea, cómo todo intercomunica. Y también los mecanismos álmicos, o sea, soul-based, incorporados, mediante los cuales el alma, la más elevada creación, es capaz dentro del universo de comunicarse con Dios. O sea, fíjate, y eso que hemos hecho de esa propiedad emergente del agua, que gracias a ella, oh, maravilla, tienes un compuesto que no puedes predecir, pues dice que es el mismo principio para esa capacidad del alma comunicarse con algo que en el fondo está fuera del universo, que es Dios, pero a la vez con sus leyes está más dentro que nada. Pero gracias a este principio de rango, de alcance, de esta intercomunicación que hemos visto, tan increíble, es como el alma se puede comunicar con Dios. Él. En realidad sí creo que nosotros, ese nivel de coherencia, de lógica, y de que puedas encontrar semejante, no sé, creo que claro, estoy usando el cerebro fisiológico, así que imagínate, Sí, no lo puedo. conectamos con intuiciones a nivel del alma y para bajarlas, pues... Ahí veo amor. Yo qué siento en eso que termina el párrafo diciendo que está establecido para a la más grande creación, o sea que no es más que no sé, un reconocimiento o como decir, al amor, digamos, no era la palabra un trono, pero sí es como Sí, una sí, celebración del amor, ¿sí? Así como ahí eh, la cúspide, por decirte, en la cúspide, ¿no? sí, sí. Imagino así, como esa jerarquía dada para El amor. justamente... Es que era eso, claro. El primer principio es el amor y cómo está presente aquí. Es muy fuerte, es verdad, porque, claro, Dios ha creado las almas por amor. Claro, eso es como que es como, sí, muy fuerte, totalmente, así lo siento, me enternece mucho. Sí, pues mira el de jerarquía, que lo mete aquí. Bueno, porque estamos en el esbozo del de jerarquía, pero aquí ha metido, pues parece que muy oportunamente, el de alcance y dice, la jerarquía determina la posición o el lugar de cada creación y de cada ley dentro del universo y el poder que tiene, el poder y la energía que cada creación o cada ley tiene sobre otras creaciones y sobre leyes inferiores en la jerarquía, que es por eso que lo que he dicho antes del agua, las leyes inferiores del hidrógeno y del oxígeno están jerarquizadas por debajo, ¿no? Entonces es como que hay más poder y energía, la creación superior, ¿no? Por eso es superior, algo así. Sí, también está con las leyes que se mueven por el deseo, que tenemos también las leyes de nivel superior, Sí. las de más bajo rango. Pues ahora vamos a ver, ya que estamos con estos que quizás son los más disonantes, los de economía y función, que vas a entender en un segundo, lo vamos a ver muy sencillo, porque fíjate, la economía tiene que ver con estas cosas tan simples, esta observación tan simple de que date cuenta que el hidrógeno y el oxígeno están compuestos de protones y electrones. O sea, es muy económico porque en realidad las partículas, aunque luego él insiste mucho que luego sí, luego hay mucha más complejidad debajo de los protones y todo eso, pero las partículas es muy económico porque son unas poquitas y con unas poquitas ya haces todo. Sí, Igual, ese es el sentido de economía. Y
diciéndolo rápidamente y mal. Pero entonces, fíjate cómo se llama, cómo lo resume. Los principios de economía aseguran que cada creación y cada ley utilice económicamente los recursos, asegurando lo siguiente: el valor igual de los recursos, tiempo, materia y energía. El uso económico de los recursos para crear función. Entonces, uso económico de los recursos. ¿Y qué ejemplo pone? Precisamente has sacado el del árbol, que hoy te ha venido ahí muy, muy sentido, porque si tú piensas en la economía del árbol, el árbol a la vez te hace millones de cosas. Te da oxígeno, sombra, madera. Sí. Ahí está su función, tal cual, totalmente. Al servicio. La belleza que tiene. O sea, entonces, por eso están juntos el de economía y de función, porque fíjate, todas las funciones están perfectamente, yo qué sé cómo decirlo, ¿cómo lo dirías tú? Coasociadas para que todo, lo más económicamente posible, todos los elementos se compongan con la ley que hemos visto antes, por ejemplo, del alcance, con el principio de alcance, todo se componga impresionantemente para que al final Armonioso. se dé todo con la mayor economía, y por lo tanto ahora economía, justo, lo acabas de decir, lo casamos con armonía, que es todo lo contrario a lo que hace el mundo, ¿no? Sí, sí, muy armonioso. Es Y increíble. absolutamente, sí, económico en cuanto que uno como que considera al otro, por decirlo, ¿no? No desgasta, no deteriora, no exprime, no nada. Es lo justo y lo necesario de cada cosa para existir. Y fíjate, los principios de economía también aseguran que sea automático las leyes y las creaciones, la automatización de estas leyes y creaciones, para que no requieran mantenimiento externo. ¿Hasta qué punto el diseño y el objetivo, como dice en uno de los documentos, del alma humana, que no creo que fue el del alma humana, que el objetivo era de la creación de este universo, que vinieras a tomar conciencia, individualizarte y disfrutando? Y Sí, acá lo ves, digamos, porque esto de que no tiene un mantenimiento externo y la mecanización de justamente los procesos es para que no te ocupes, o sea, no te ocupes de eso, eso sí, sí, sí. funciona. Fíjate, ahora está resonando el principio de responsabilidad, ¿no? Que es, Ujú. Claro, te libera de eso que está ya diseñado para que te ocupes de tu parte, digamos. Que bueno, sí, está todo para eso. sí, para el alma, para ocuparse a nivel del deseo del alma de ejercer el libre albedrío para amar a Dios al final, que es el fondo, pese a que aquí nos parezca tan raro en una tierra tan caída, ¿no? Aunque ya estamos en realidad de otra manera, pero nos parece muy raro, pero es que el universo está hecho para eso, para ese diálogo de amor entre, Creaciones. sí, o sea, Dios y las creaciones, claro, y las creaciones entre sí, Claro. compartiendo ese amor de Dios. Claro, fíjate, los planos celestiales que nos dice Miller nos revela esto que sabemos ya que van a partir del 7, ¿no? Pues allí lo que se comparte es el amor que se comparte entre las almas es directamente el amor divino, parece, ¿no? Aquí tenemos como más libertad porque tenemos esa capacidad de solo el amor natural intrínseco al alma, tal como fue creada, que parece que tiene como una especie de lote. Mm. Y entonces, ese es el regalo de la creación, es incluso ese. O sea, es que él te dice, o sea, asegura que incluso todo esto funcione, aunque no recibamos directamente de alma a alma, del alma de Dios a nuestra alma, el amor divino. Claro, sí, sí, O no sea, es privativo de algunos, sí. y sin embargo, todas las leyes y todos los principios se están igual regalando, por así decir, el universo y sin obligar a que se relacione directamente nadie
con, con Dios. Y entonces esto es como, precisamente si ves, es la visión contraria en otros lados que decíamos, no, Dios no está separado de nosotros, Dios no está... No, no, pero sí es un regalo el que haya hecho las almas con la capacidad de la libertad de poder elegir desarmonía. ¿No? Fíjate hasta qué punto esas revelaciones y algunos gurús del amor natural y eso, cuando quieren mezclar a Dios con la vida, que no siempre lo hace, pero y también hay una progresión, como hemos hablado algunas veces, ¿verdad? O sea, vamos a tener que progresar igualmente al plano de la perfección en el amor natural, pero a ser posible con amor divino. Pero fíjate cómo traicionan en el fondo esa visión, y por eso dice, por esta visión que estamos viendo, de que Dios está en todas las leyes y en todas partes, en este sentido tan práctico. O sea, cómo está traicionado. Sí, Y yo creo que es por eso que dice Miller tanto que al final estamos comprendiendo ahora quizá mejor cómo dice que la herida más gorda es con Dios al final. sí, Iván, a mí personalmente, y lo dije en algún momento en alguno de los vivos que compartí, que sentía esa resistencia de tanto hablar de la vida, Tao, todo lo que es, así con mayúsculas, la seidad y la mar en coche. La verdad es que terminé, por supuesto, distanciándome deliberadamente, porque por supuesto que estaba eligiendo. Y Sí, justamente cuando entra la verdad divina y empezar a hablar de Dios, que se puede ver todavía, no borré las publicaciones anteriores, pero se puede ver justamente la dicotomía, los polos, digamos, de una cosa a la otra, pero personalmente, y acá frente a Dios, digo que Él sabe que me costó, porque yo decía justamente eso. Hablar de Dios sonaba como que me había transformado, digamos, en otra cosa, por decir, bueno, estaba mi fachada, todo el proceso que voy compartiendo y que de alguna manera es más eh, eh, amoroso y ahora honesto, esa es la palabra, no amoroso, amoroso porque es honesto. Y sí, vamos al caso, bueno, que he llorado en algunos casos, que se ha tomado también de una mirada como de exposición o ya también tengo, lo vivo como se presenta en ese momento, ya no hay como un acting ni una preparación, pero volviendo al cauce de esto de decir vida, 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 pero que en definitiva tampoco es la vida, porque ahora cuando vos ves esto de poder relacionarlo todo, que nadie está negando la vida, pero que en definitiva no decimos vida por no decir Dios, a eso voy, que sí. tampoco estaría siendo, digamos, porque es una sustitución, no estaría siendo honesto desde ese punto de vista, decir vida o decir universo, decir cosmos, pero por no incluirlo, por no nombrarlo o por separarlo, está también de alguna manera alejándonos. Sí, nos separa del hecho de ser alma en gran medida a veces. Eso, Tía. sí, Sí, pues nada, pues aquí tenemos, luego lo enlazaré ahí en la descripción. Aquí bien, he puesto tu Instagram delante, ya que lo has citado, ¿no? Las entradas más anteriores, no sé cuántos. sí, Sí, para poner más historias y para no hacerlo muy largo, si quieres lo dejamos y pues ya vemos que esto da para como para hacer millones de conversaciones, porque fíjate las frases densas y hay 14 principios, o sea, es increíble. claro. Y esto, Y fíjate, y acompañamiento en el aprendizaje que en realidad, basado en la enseñanza, que es el todo, porque uno cree como que, esto no, como que lo académico, si se quiere, si vamos al caso, estamos hablando de física, de química, de biología, todo lo que estás desarrollando está totalmente relacionado. Uno lo que hace encima es quitarle, o sea, lo mecaniza tanto, Iván, que le quita la capacidad de asombro. Vos me estás contando cosas que me estoy enterando y entendés y que tengo un título de grado. Vos me estás contando, bueno, a su vez Jesús nos está contando y esto es infinito y se sigue recreando. O sea, estaríamos prácticamente aprendiendo todo el tiempo, toda la vida, constantemente. No enseñé a mis hijos a plantearnos y a preguntarnos. La pregunta va muriendo, tenemos respuestas predeterminadas, es más, evaluamos las respuestas a ver si son acertadas o no en función de nuestro criterio
Así que imagínate lo atrofiado que está todo esto. Sí, sí, ¿no? O sea, al final se capa, como se castra, como se diga, ¿no? Exactamente, sí. Se Muchas, mutila. sí, esa capacidad de asombro que has dicho, Sí. se disocia, sí, cuando es como la vida de la posibilidad esa que es Y infinita. ese último dibujito que estás ahí, pero ya, bueno, ya es solamente que el último dibujito, que es el dibujito de los papás hablando con el niño, y que muestra exactamente eso, en una pequeña imagen, ¿no? Cómo nosotros tenemos rígidas, lineales, estructuradas. Bueno, analizás la imagen, ves que los papás están vestidos igual, que al niño lo han vestido igual, sin embargo, bueno, en este caso sería el cerebro, su pensamiento, puede ser sentimientos, todo, Sí, tiene un montón de cosas en otro orden, ¿no? Él es tute argentino, hace unos dibujos muy representativos ajá. de algunas cuestiones. El de mentiroso que compartí el otro día, pero es el de mentiroso que lo comparé con Jesús, que contaba algo absolutamente novedoso y se le creía. Bueno, está bien, gracias por visitar para hoy. Sí, aquí, bueno, eso, luego lo enlazo y sí, los textos para estas cosas que estamos viendo desde hace ya pocos meses, pues te están saliendo muy inspirados, muchos de los de... Sí, No, es como que hemos sufrido como una especie de recomposición y una inspiración diferente, ¿no? Muy, muy curioso. Y más, sí, como más, eso, como lo has dicho antes, como más verdadera, más directa. Es muy raro lo que lo que hemos vivido. sí. Y bueno, lo cortamos y voy a dejar de grabar. Y muchas gracias y despídete si quieres. Muchísimas gracias, Iván. Para mí es un disfrute enorme esto. Gracias, Igual. muchas gracias.